Hola, hola, soy Solange Tovar y ya nos encontramos en estos audios digitales cada día martes y jueves a partir de las 8 de la mañana, hora chilena y hora Miami. Nos toca el episodio número 36. Saludamos a Belén que ya pronto se incorpora con nosotros. Yo sé que me están preguntando, pero agradecemos esa fidelidad de todos nuestros oyentes a través de todas estas plataformas en las cuales compartimos con ustedes lo que el Señor entrega, ¿cierto?, a nuestro corazón. Yo estuve terminando 3 clases sobre una serie y ahora, bueno, vengo con un título que me parece interesante en estos tiempos poder expresarlo, poder compartir, porque es necesario, iglesia, que podamos, ¿cierto?, creer. Entonces, este episodio número 36 le he puesto como título Creer es mi mejor opción. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hay una palabra que por mucho tiempo, creo que hace 2 años, Facebook me estaba recordando, estuve haciendo una gira en Costa Rica, Bolivia, Brasil, estuve en Estados Unidos, Colombia, y una de las partes que recuerdo que el Señor tuvo una manifestación tremenda, maravillosa, fue en Bolivia. Y vivimos un tiempo lindo, hermoso, y bueno, y aprovecho también de enviar saludos a Bolivia, a Potosí, donde nos recibieron con tanto amor. Estuvimos orando con nuestra amiga Nati ahí en esta semana, eh, poniéndonos al día ahí con las hermanas de Bolivia. Y una de las cosas que recuerdo que el Señor nos entregó en esa visita, en esa, ¿cierto?, evangelización, fue un versículo que yo creo que todos nosotros lo hemos escuchado, lo hemos visto, lo hemos experimentado y lo hemos predicado o he soltado en diferentes puntos, en diferentes quizá enseñanzas, y tiene que ver: para el que cree todo es posible. Amén. ¿Cuántos han escuchado este versículo? Y sabes, es uno de los versículos y una de las historias que a mí me fascina. Dice que en la versión Reina Valera, dice que Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y en la versión NBI, que es la que estoy yo trabajando en este tiempo, ¿cómo que si puedo?, le dice Jesús, le responde a una pregunta que le hace el padre. ¿Se recuerdan esa historia del muchacho endemoniado, verdad? Le dice: para el que cree, todo es posible. Mire, me gusta esta versión NBI porque dice: para el que cree, todo es posible. Iglesia, hay, hay una necesidad en el mundo entero de poder creer, de poder confiar. Creer es tener fe en lo que hablamos, en lo que compartimos, en lo que leemos a través de la palabra, ¿verdad? Estamos en una generación que carece de fe, que carece de creer, y actualmente en todos los países, ya sea Sudamérica, Centroamérica y tantos lugares, ¿cierto?, de este mundo, todo lo que tiene que estar o que está referente a Dios, ¿verdad? Se está enfriando, de una manera, decirlo de una manera así, ¿verdad? Y más que el querer saber en cómo fueron las cosas, cómo son las cosas, y tener todo el conocimiento que muchos de nosotros anhelamos, pero es creer, porque la fe es creer. Y esto es lo que nosotros debemos compartir con la iglesia, debemos compartir con nuestros hijos, debemos compartir con nuestros amigos, debemos compartir con nuestro núcleo, que lo más importante es la fe, porque la fe es creer, y creer lo que no podemos ver. Amén. Por eso le he puesto como título: Creer es mi mejor opción. Siempre el Señor te va a llevar a diferentes tipos de escenarios, y tú tienes siempre una opción uno, una opción 2, algo negativo, algo positivo, ¿verdad? Puedes escoger un camino o el otro, pero siempre el Señor va a intentar que tú, ¿cierto?, puedas sentir, puedas salir de ti, ¿verdad?, esta fe que solo tiene que nacer de esa intimidad, de conocer a Dios, de leer a Dios, de escuchar a Dios, de orar a Dios, de lograr esa intimidad con el Señor, porque cuando nosotros podemos entender quién es Dios, créeme, iglesia, que pasaríamos adorando a Dios, agradeciendo, aún en los momentos malos,
¿cierto? Adorando, glorificando su nombre, porque Él es el autor y consumidor de nuestra fe. ¿Se recuerdan ese versículo tan bello que dice Hebreos 12, por ahí por versículo 2 creo, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumidor de la fe? Amén. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y menospreciando la vergüenza se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Qué lindo, qué lindo. Mire, otra versión dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues Él viene, dice, nuestra confianza es de Él quien hemos confiado cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz y ahora se ha sentado a la derecha, ¿cierto?, del trono de Dios. Amén. Por eso es importante, iglesia, que tú entiendas que en estos tiempos donde estamos en una generación que carece de fe, en estos tiempos donde estamos en el siglo XXI, donde las tecnologías nos traen cosas buenas y nos traen cosas malas, donde el amor de muchos se ha enfriado, en estos tiempos donde muchas doctrinas han separado, ¿verdad?, los santos, lo hermoso, lo rey de reyes que es el Señor, ¿verdad?, que el hombre ha quizás malogrado el evangelio, ¿cierto? Ha puesto estructura, ha puesto visiones humanas. Sin embargo, yo te invito que en este tiempo tan difícil, en este tiempo que estamos viendo como lo que está pasando en las naciones del mundo, lo que está pasando con naciones cautivas a la distancia, abrazamos a tantos amigos de Venezuela que han estado en esta tristeza, en esta angustia por lo que está viviendo su país. Mire, en este tiempo, como Venezuela, como Cuba, hay tantas historias que hemos podido conocer aquí en Estados Unidos, tantas historias que incluso nosotros como chilenos no hemos vivido nada a lo que ellos han tenido que experimentar. Nosotros somos una tierra que ha sido aún así en el medio de un gobierno que quizás podemos estar de acuerdo o no, una tierra que ha sido bendecida con tantas cosas y con tanta economía. Y aún así, mire, iglesia, no quiero hablar de política ni nada, pero debemos como ponernos quizás en las situaciones de tantos países donde hay pobreza, donde hay dificultad, donde hay delincuencia, donde hay opresión, donde hay cautividad, ¿verdad? No solamente del pecado, sino que también lo que nos rodea. Es nuestra mejor opción es creer, poder creer y tener fe que Jesucristo es el autor y consumidor de nuestra fe, que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Jesucristo limpia nuestros pecados, que Jesucristo, que su presencia, dice que Él nos dejó el Consolador porque se fue a sentar a la diestra del Padre y nos dejó el Consolador y al dejarnos el Consolador tenemos esa intimidad, esa cercanía, ese puente precioso hacia la gracia, hacia esta comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Iglesia, es una generación que le falta fe, una generación que no activa nada que tenga que ver con la fe, que prefiere, ¿cierto?, ver con sus ojos humanos, pero no espera aquello que no tiene, ¿cierto?, que no tiene visión. Y la fe es esa espera que no vemos, esa certeza que creemos porque sabemos que es Dios con nosotros y que se va a cumplir lo que estamos esperando. Por eso es importante que nosotros podamos levantarnos en este tiempo y intentar que nuestra mente, con nuestro espíritu, con nuestro corazón pueda entender que creer en estos tiempos difíciles es nuestra mejor opción porque estaremos protegidos. Mira, yo te traigo aquí Marcos, para los que están anotando, capítulo 9, versículo 23, dice, versión NBI, ¿Cómo que si puedo? Le dice Jesús. Para el que cree, todo es posible. Y vamos a leer un poquito antes, donde cuenta que Jesús estaba con su discípulo, ¿cierto? Y viene el padre de este muchacho que estaba endemoniado, ¿verdad? Y le dicen los discípulos a Jesús, Maestro, respondió un hombre entre la multitud, te ha traído a su hijo, que está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Le pedí, dice,
les pedí a tus discípulos que expulsaran el demonio, pero no lo lograron. Aquí está la historia del padre que hablando con Jesús y él le dice, generación incrédula. Dice, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho, como reprendiendo a esos discípulos, a esos hijos espirituales que Jesús estaba criando, ¿cierto? En este reino, ahí caminando con él en su ministerio y que aún no creían, porque eso es lo que es el Evangelio, es creer que Él sana, que Él liberta, que Él está con nosotros cada día, es creer que Él es nuestro ayudador, que es nuestro sostenedor, amén, que es nuestro abogado, que es nuestro doctor. Y mire, dice que lo llevaron, ¿verdad? Pronto a donde estaba Jesús y el espíritu se sacudió de modo que el muchacho se cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. Y le pregunta a Jesús al padre, ¿cuánto tiempo hace que pasa esto? Y le pregunta, ¿cierto Jesús? Y dice el padre, desde que era niño, contestó. Muchas veces lo he echado al fuego, al agua para matarlo. Si puede hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos, nos dice el Señor. Este padre que estaba quizá angustiado con esta situación que estaba viendo constantemente año tras año de su hijo, mire, dice, ¿cómo si puedo? Le dice Jesús, para el que cree todo es posible. Y el padre le dice, sí creo. Exclamó de inmediatamente el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. Mire, le pide ayuda para que Jesús aumente su fe. Y al ver Jesús que se golpeaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Y espíritu sordo y mudo dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. Qué tremendo, qué autoridad. Amén, qué autoridad de Jesús. Y el espíritu dando alarido y sacudiendo violentamente al muchacho salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió, pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró a la casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús le responde a sus discípulos, esta clase de demonio solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Amén. Estoy leyendo la versión NBI en Marcos 9, ¿cierto? Del capítulo, versículo 17 hacia adelante. Mire qué importante, iglesia. Es importante que nosotros podamos tener esta comunión, ¿verdad? Mire, en otra versión, Reina Valera dice, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y aquí Dios nos está enseñando dos cosas, no solamente el tener fe, el poder creer, sino también en esa intimidad van a haber episodios importantes, episodios como este, de angustia, de opresión, de esclavitud, pero donde nosotros debemos entender que en Cristo Jesús tenemos autoridad, en Cristo Jesús, ¿cierto? Tenemos tantas garantías, ¿cierto? Del cielo y que lo único que nos fortalece, que nos levanta y que nos puede dar esa autoridad es teniendo esa oración continua, ese ayuno, como nombra Jesús en la versión Reina Valera, que hay ciertas cosas que solo salen con ayuno, con oración, porque son diferentes. Y en este caso, iglesia, tenemos una generación que carece de fe. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces nosotros vamos caminando en nuestra vida cristiana y llegan esos episodios, ¿verdad? O esos momentos difíciles de opresión, de dificultad, porque todos los hemos pasado y esa fe, ¿cierto? Mengúa, esa fe se decae, esa fe, ¿verdad? Se queda detenida. Iglesia, yo te invito a que creer en este autor y consumidor de la fe, es tu mejor opción. Es tu mejor opción. ¿Y cómo podemos creer? ¿Cómo podemos entender? Es que usted tiene que oír la palabra de Dios. Tiene que leer la palabra de Dios para poder creerla. Tiene que confesar la palabra de Dios. Y tiene que obedecer a la palabra de Dios. Amén. Porque es la única forma de saber que nuestro Señor nunca nos va a desamparar. Y que la fe, dice que si la fe, ¿verdad? Si no tiene obra, es muerta en sí misma.
tenemos que confiar, tenemos que creer que a través de su palabra tenemos promesa, que a través de su palabra tenemos protección, que a través de su palabra, ¿cierto?, tenemos un manto protector, que a través de su palabra tenemos dirección, que a través de su palabra nos guía para ser mejores discípulos, mejores seguidores de Él. Amén. Por eso es importante tener esta comunión, por eso es importante tener esta complicidad con el Espíritu Santo, esta intimidad con el Espíritu Santo, porque estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos complicados y creer, iglesia, nos ayudará a algún día llegar, ¿cierto?, a esa corona, como hablábamos en el programa anterior, a esa corona de la vida. ¿Puedes creer, iglesia? Aquel que está escuchando en cualquier lugar del mundo, en estos 23 países que nos siguen continuamente, de Chile, de Sudamérica, Colombia, Argentina, Perú, Uruguay, y al otro extremo como Australia, México, tantos lugares que nos están escuchando, Dinamarca, Reino Unido, también tenemos hermanos que nos saludan de ahí. Iglesia, donde quiera que tú te puedas encontrar, donde quiera que tú puedas estar en esta mañana escuchando este audio digital, ¿puedes creer, iglesia? ¿Puedes creer que Dios salva, que Dios liberta, que Dios sana, que Dios que Dios nos levanta una y otra vez, que Él es el dueño de nuestra vida, que Jesucristo murió en aquella cruz por nosotros, que Jesucristo, cierto, es el Salvador de este mundo? ¿Puedes creer? Porque aquí dice Jesús, si tú puedes creer, para que Él cree, todo es posible. No está diciendo que se va a hacer posible ya ahora, pero tampoco está diciendo que, ¿verdad?, que no se hará. Entonces, ¿por qué no creer? Por eso yo lo puse de esta manera. Creer, ¿cierto?, es mi mejor opción. Porque quizá aquí en este párrafo no dice Jesús, sí, créelo porque lo haré. No, pero dice, si puedes creer, para el que cree todo es posible. Está dando una gama tremenda, grande de posibilidades de que si creemos en ese sueño que tú tienes quizás para realizar, si creemos en todas las instrucciones que nos dejó a través de su palabra, si creemos en este evangelio maravilloso, sabremos que en el día final, ¿cierto?, estaremos en la eternidad con Él. Si creemos en las promesas que el Señor nos ha dado, si creemos que en la sangre preciosa de Cristo nos lava, nos limpia y nos hacen ser hombres nuevos, mujeres nuevas en Él, porque somos nueva criatura, si creemos que caminamos confiados. David hablaba mucho de la confianza que tenía en los salmos en el Señor, esa confianza de dormir y tenía esa certeza, ¿cierto?, que Él no lo iba a desamparar. Y dice que ahí hay un salmo que me gusta, el Salmo 9, donde dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron, a los que confían, a los que creen en Él, a los que saben que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es nuestro guía, que Jesucristo debe ser nuestro mayor ejemplo, nuestro mayor líder, nuestra mayor, ¿cierto?, visión para poder tener el carácter de Jesús. Nosotros debemos aprender. Amén. Y mire, iglesia, hay tantos pasajes bíblicos que hablan de fe, que hablan de creer, desde el día 1 hasta el día final, desde el primer capítulo de Génesis hasta el final, de poder creer. Y nosotros debemos activar esta fe, porque creer es tener fe. Amén. ¿Cuántos le dicen amén a eso? Amén. ¿Cuántos dicen que el Señor, yo recuerdo una de las tantas prédicas y admiro ahí una historia bíblica de la mujer, ¿cierto? Y dice que fue detrás entre la multitud y tocó su manto. Una mujer que debemos aprender esta gran lección porque era una persona que sufría mucho por un tiempo quizá prolongado. Ella no estaba sana. Y si podemos leer ahí Marcos 5 en adelante, ¿verdad? Sufría años una hemorragia y podríamos imaginar tan difícil, incómodo que podría ser para una mujer y además en ese tiempo, pero aún así ella fue, ¿cierto? Había gastado todo quizá en doctores, médicos
y no tenía alivio, no tenía descanso, pero sin embargo fue en su aflicción donde estaba la multitud, donde estaba aquí pasando Jesús, ¿verdad? Pasando Jesús y, y fue a esa multitud. Y sabes, un solo toque de su manto, aleluya, yo no sé si tú puedes sentir la presencia de Dios. Un solo toque de su manto vino, ¿verdad? Vino esta sanidad. Amén. Vino esta sanidad. Un solo toque de su manto. Qué tremendo. Y así cuántas historias más, ¿cierto? Que están en la Biblia, que tuvieron fe, que pudieron creer y que pudieron seguir avanzando. Amén. Pudieron seguir creyendo de que con un solo toque de su manto, un solo toque de su manto, puede ser sanado. Amén. Quizás esa mujer ni siquiera pudo quizá planificar cómo acercarse a Jesús, porque a veces no entendemos los propósitos, no entendemos las maneras, pero el Señor se acerca a nosotros de miles de formas, porque Dios tiene multiforma. Y a veces miramos lo humano, como al inicio yo hablaba, miramos lo humano, miramos lo que está pasando, ¿verdad? Miramos las cosas que tienen fundamento, las cosas que tienen explicación y hemos enfocado nuestra mirada y nuestra importancia en la vida humana para poder tener conocimiento, para poder saber, para poder seguir logrando cosas aquí en la tierra. Sin embargo, iglesia, lo que tú y yo tenemos que lograr es aumentar nuestra fe, creer, poder creer. La fe es creer y es creer lo que no podemos ver, pero que podemos sentir y saber que el que está con nosotros, ¿verdad? Es soberano, es majestuoso, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el creador absoluto de lo que tus ojos miran, en este momento donde tú te puedas encontrar, todo lo que tus ojos ven aquí en la tierra, Él es el creador de todo. Amén. Por eso es importante, iglesia, que lo más delicado en ser hijo de Dios no es tener el conocimiento ni la sabiduría. Amén. Si Dios nos da el conocimiento y la sabiduría, gloria a Dios, sino más bien poder creer. Amén. Porque para el que cree todo es posible. Que el Señor nos ayude a aumentar nuestra fe. Que el Señor nos ayude aquí como este Padre, ¿cierto? Que fue a donde Jesús estaba junto a sus discípulos para llevar a sus hijos endemoniados. Y si usted lee Marco va a encontrar cuando Jesús sana a un sordomudo, cuando Jesús sana a la mujer sirofenicia, cuando Jesús camina sobre el agua. Si usted lee todo Marco va a encontrar una cantidad de milagros donde Jesús sana un ciego en Betsaida, así y tantos más. Cuando Jesús sana a este muchacho que estábamos hablando y tantos más milagros que pudo hacer Jesús por tener esa fe, amén, esa fe que a veces nos falta. Por eso tu mejor opción, hay muchos jóvenes que me preguntan, que nos llenan de preguntas, que cómo poder creer, cómo poder saber si no vemos, si no sentimos. Pero es que eso es la fe, poder creer en algo que no vemos, pero que nuestro espíritu, ¿cierto?, se pueda alimentar. ¿Y sabes cómo se aprende? A través de su palabra, leyendo su palabra, aunque no la podamos entender al 100%, aunque no podamos, ¿verdad?, comprender y tener la sabiduría y el conocimiento exacto de cada letra, de cada versículo, de cada historia que el Señor ha querido plantar, tú le vas a poder pedir a Dios que te dé revelación, que el Señor te ayude a tener esa sabiduría, ese conocimiento, pero que mayor es que podamos tener fe. Porque entre creer y no creer, en esta realidad del siglo XXI, en este año 2024, creer, iglesia, para mí es mi mejor opción. Y a veces muchas personas serán utilizadas para decirte no creas, Dios te ha fallado, no sigas, que Dios no está contigo, y quizás para demotivarte en este camino, ¿verdad?, que debemos seguir.
Pero ¿sabes? No hay mejor guía que el Espíritu Santo. Amén. No hay mejor guía, sea la situación que tú puedas estar pasando, quieras la prueba que puedas estar pasando, que haya venido a tu vida, ya sea enfermedad, escasez, problemas, dificultades, tentación, llámese como se llame esa prueba. Creer es tu mejor opción, creer que Él se levanta cada día, que Él vela nuestras noches, que Él está, ¿cierto?, con nosotros, que Él guarda, ¿cierto?, nuestros días, que Él está pendiente de nuestras vidas, de nuestros anhelos, de nuestro corazón, de aquello que anhelamos, que soñamos. Tenemos que creer. Yo siempre, en todo lo que hago, en este lugar, en este país, en todo lo que Dios me ha traído para ir creciendo, para seguir reencontrándome en esta maravillosa intimidad, cuando hay una soledad que se alberga, porque vivimos como inmigrantes, ¿verdad? Vivimos lejos de la familia, de nuestros hijos, de nuestra parentela, ¿verdad? Pero podemos creer y tener fe que Él está, que Él nos sostiene, que Él abre camino, que Él nos ha traído con un propósito y que aunque nosotros quizás quisiéramos ver todo ya y terminado, para Dios, ¿cierto? Nada es imposible porque Dios siempre te enviará a hacer cosas grandes, cosas que no puedes hacer con tu fuerza humana, sino con la presencia del Espíritu Santo. Por eso he traído este episodio número 36, creer en mi mejor opción. Y así será desde el día 1, desde el día que conocía a nuestro amado Señor, desde el día que escuché de Jesús, este Jesús maravilloso que transformaba vida, hasta el final de los tiempos, hasta el final de mis días. Así será. Creer en Él siempre será mi mejor opción, aún en los malos momentos, aún en la opresión, aún en la persecución, aún en el problema, aún en la tristeza, aún en la soledad, aún en la tentación, aún en la escasez, aún en la enfermedad. Iglesia, creer en Él siempre será nuestra mejor opción. Amén. Porque creemos en un Dios todopoderoso, un Dios maravilloso, un Dios grande que enseñó aquí en la tierra: si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Aleluya. Quiero que cierres tus ojos y donde quieras que te encuentres, gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque a través de estos audios digitales, de una forma simple, sencilla, pero directa a nuestro corazón, tú nos enseñas que debemos seguir creyendo, que debemos aumentar nuestra fe de que tú estás con nosotros en toda circunstancia de nuestra vida, aún en la opresión, aún en el momento de la dificultad, aún en el momento del proceso, aún en el momento en el escenario difícil. Tú estás en lo bueno y en lo malo. Gracias, Señor, porque un día más, por esta mañana, Señor, nos activas y nos invitas a seguir creyendo. Padre, bendice a cada persona que nos escucha en diferentes países, en diferentes lugares, sea de noche, sea de día, sea de mañana, sea de madrugada. Señor, bendícelo a través de este audio. Te presentamos cada mensaje que nos llega a través de las redes sociales, a través de los grupos WhatsApp. Gracias, Señor, porque seguimos creyendo que tú eres el dueño de nuestra vida. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Qué tremendo. Sigue creyendo, iglesia. No te detengas. Sigue creyendo. No te detengas. Creer es tu mejor opción. Capítulo 36 de esta quinta temporada ya de los audios digitales. Recuerden que próximo jueves estamos con Belén también ahí. Saludamos a Belén a la distancia a partir de las 8 de la mañana. Dios les bendiga y nos escuchamos la próxima semana. Bye bye.